Buenos días a todos. María José, Marco, Dana, Juan Pablo y Buen Denise. día, profe. Bueno, vamos a comenzar. La clase pasada, si mal no recuerdo, estábamos viendo lo que es la literatura. Hoy vamos a ver qué es la comunicación. Ustedes ya habían consultado algo de esto. ¿Alguien puede compartirnos, por favor, lo que consultó? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien nos quiere participar de lo que consultó acerca de lo que es la comunicación, por favor? Rogelio, María José, Juan Pablo, Marco o Denise. ¿Qué es la comunicación? ¿Ninguno tiene información? Es la que se establece entre dos o más personas ¿Qué otra cosa tienen? ¿Qué otra información tienen? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Bueno, aquí se están integrando más personas. Vamos a comenzar porque si no el tiempo se nos va. A ver, está Dana, Ángel, Denise, Diego, Juan Pablo, Marcos, María José, Rogelio y Adolfo. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, vamos a compartirles una presentación. ¿Alcanzan a verla? Sí. Bueno. ¿Qué es la comunicación? Bueno, generalmente la comunicación se da entre personas. Hoy en día mucha gente dice, bueno, me estoy comunicando con los animales porque tengo esa facilidad para comunicarme con los animales. ¿Es posible la comunicación con los animales? ¿No? ¿No es posible la comunicación con los animales? No. ¿Por qué? Sí. A lo mejor a palabras no, Sí. pero por medio de señas o algo así sí pueden entender. ¿Pero podemos hablar una comunicación? No. Sí, A ver, María José, ¿cómo está eso? Explíquenos. bueno, al menos yo hablo con mi perrita. No, no se crea. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle a esa interrelación que existe con las mascotas? Ay, no, no sé. Porque un animal ante una señal, el animal reacciona.
Es una interacción. Es una interacción. Es una interacción entre seres vivos. Posiblemente diste un poco de la comunicación, pero de alguna manera hay comunicación, porque si nosotros transmitimos un mensaje de lo que queremos, el animal reacciona a ese estímulo, pero ¿realmente es estímulo o hay una interacción de estímulos? Porque tanto nosotros como los animales, bueno, también se estimulan. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Yo, ¿Qué mascotas tienen? Yo, Un perro y un gato. un perro. un perro, Perro. Perro. pescado Tengo un perro y un pato. y un gallo. ¿Interacción con ellos? Sí, porque se les puede entrenar, ¿no? ¿Qué más? Pues en realidad yo con los animales como que no, una interacción muy cercana, ¿no? Que yo casi no estoy en la casa, pero la perrita pues está muy chiquita y el pato pues nomás le hablas, hace ruido, pero no es como que te siga o algo así. Otra cosa más. ¿Por qué otra razón más o por qué otra cosa más? Adelante, los escucho. Porque el animal está siguiendo unas órdenes y la comunicación no es posible. Bueno, acuérdense que la fonética pues también nos permite el sonido y la mímica nos permite las señales. Por esa razón. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a dejar un poquito ahorita nuestra discusión con las mascotas. ¿Sí pueden observar la presentación? La verdad no, profe. No. Entonces No. vamos a compartirla entonces. ¿Ya? Sí. ¿Ya pueden? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces Sí. apóyenme por favor con la lectura. Dice, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Entonces, esa es la El comunicación. canal de comunicación, qué medio es utilizado, el contexto, qué son las circunstancias. ¿Qué más? ¿Ah? Esa es la recepción del mensaje original y ahí quedó. Bueno, entonces, la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre emisor y receptor. Emisor, bueno, pues es el que transmite la información y el receptor es quien la recibe. El canal de comunicación es el medio que se utiliza dentro de un contexto. En este caso, aquí estamos siendo emisores y transmisores. El canal que tenemos, bueno, pues es este medio electrónico. El contexto en el cual se está desarrollando,
pues es a través de una exposición o una clase. ¿De acuerdo? Sí. La palabra comunicación deriva del latín communicatio o communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner algo en común. Entonces, siempre que queramos nosotros compartir algo, pues estamos comunicando. Hoy en día, bueno, pues se comparten muchas cosas. Por ejemplo, ustedes comparten muchos mensajes, muchos memes. Ahora está muy de moda los, ¿cómo se llaman? Redes sociales. Dentro de las redes sociales, lo que hacen ahora con sus payasadas o sus gracias o sus memes o sus Los stickers. stickers. Bueno, Momazos Diego. de alguna manera están comunicando algo. Pueden comunicar sarcasmo, alegría, tristeza, dolor. Pero ¿qué es lo que más transmiten estos medios? Pues alegría. Alegría. Y acuérdense que nosotros, los mexicanos, estamos caracterizados por transmitir no solamente la alegría, sino por transmitir muchas veces la burla, ¿no? Entonces somos muy burlones los mexicanos y solemos hacer chistes, inventar cuentos de la desgracia. Pero bueno, pues es una de las tantas características a través de las cuales nosotros comunicamos. Y sobre todo el drama, que somos muy, muy dramáticos. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Este es el proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. ¿Qué otros elementos participan dentro de una comunicación? ¿Cuáles son los elementos que comúnmente participan dentro de esta comunicación? Un tema. Un tema, ¿qué otra cosa? Una discusión, te podría decir. Una discusión también. ¿Qué otra podría participar? Adelante. Un debate. Debate. ¿Alguna otra? Un mensaje. Un mensaje. Entonces podemos interactuar en diversas situaciones. Y todo de alguna manera, bueno, pues es parte de la comunicación. Aquí propiamente podemos decir que la comunicación más común es entre el emisor y el receptor. Y el medio, pues es, diríamos, la materia que vamos nosotros a tener para que exista esta comunicación, bueno, pues va a ser el mensaje. Y ese efectivamente va a ser el canal propiamente. O sea, canal son dos puntos que unen algo. ¿Qué es lo que une hoy en día la conversación de las mujeres? ¿De qué hablan las mujeres hoy en día? Feminicidio. A ver, ¿las mujeres Feminicidio. de qué hablan? A ver, Adolfo, ¿de qué hablan las mujeres? Feminicidio. Feminicidio. Violencia doméstica. ¿Está de acuerdo, María José? Pues algo así. Sí, ¿Por qué de feminicidio? porque ahorita es lo que está pasando con muchas mujeres. ¿Es conveniente hablar de esto? Pues sí, Y es conveniente porque es una manera de gritar también que lo que está sucediendo no es justo.
Pero en algunas partes, como algunas redes sociales, si un hombre diera su opinión, las mujeres lo hostigarían en redes sociales. Bueno, si se habla en contra de, pues sí, yo creo que incluso hasta aquí mismo, ¿no? Si hablamos en contra de, pues nos veríamos afectados. Porque hoy en día la comunicación, pues se da entre mujeres, pero esta comunicación, pues es un grito desesperado por la situación en la que viven y la que están padeciendo muchas mujeres. Y creo que si lo vemos desde un punto de vista humano, pues es inhumano lo que está sucediendo con muchas mujeres desaparecidas, con otras que han sido acosadas, con otras que han sido incluso dañadas en su persona. Entonces, eso sería uno de los temas. Y este tema inmediatamente pues engancha a los comunicadores porque pues es un hecho real y es un caso actual. Por ello, entonces, el canal pues inmediatamente se une y se sintoniza porque todos estamos familiarizados con esta situación. Y más, bueno, porque pues los mismos gobiernos tratan de utilizar, desgraciadamente también los gobiernos utilizan este fenómeno social para hacer campaña. Bueno, vamos a continuar. El código, ¿quién me ayuda a leer, por favor? El código, ¿qué es el lenguaje empleado? El canal de comunicación, ¿qué es el medio usado? El contexto, ¿qué son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación? El ruido o perturbación en la recepción del mensaje original. La retroalimentación o Facebook. ¿Qué se supone la respuesta hacia el primer mensaje? Bueno, entonces, el código es el lenguaje empleado. Aquí hay una dificultad. Cuando no hablamos el mismo código, entonces la comunicación no se da. Y hay algún conflicto para que esta comunicación se dé si no hay un lenguaje claro. Si una persona utiliza un lenguaje y otra utiliza otro lenguaje, entonces no hay comunicación. Generalmente el mensaje pues es un ordenamiento del cerebro para transmitir un mensaje. Si este mensaje no es codificado, no entendemos los mismos códigos o no manejamos los mismos códigos, por ejemplo, una persona agresiva con una persona tranquila, ¿podrá haber comunicación? Pregunto, una persona que está hablando con palabras obscenas, Sí, pero el otro se va a sentir incómodo. entonces el canal de comunicación es el mismo. No. Entonces ahí puede haber comunicación. No, ¿Por qué? porque el otro no va a tratar de hablar porque va a sentirse incómodo de alguna forma. Bueno, en principio porque no están hablando el mismo código. O sea, estamos hablando de códigos diferentes. Si una persona agresiva utiliza un lenguaje obsceno o soez, pues no están hablando el mismo código. Tenemos que hablar los mismos códigos para para que pueda existir comunicación. Tampoco habría comunicación si hablan en el mismo tono, porque el tono también permite o obstruye la comunicación. Si uno habla con agresiones y el otro no, entonces hay una obstrucción.
Primero porque no están hablando el mismo código. Y si hablaran el mismo código, se obstruye por la agresividad. Entonces, la agresividad también es un impedimento para que exista un canal de comunicación. Entonces, el canal, como dice aquí, es el medio que utilizamos para comunicar o para transmitir un mensaje. Entonces, si queremos transmitir un mensaje y no son los mismos códigos, entonces no es posible la comunicación. Segundo, tercero, el contexto. El contexto son las circunstancias bajo las que se da la comunicación. Si el contexto no es favorable, porque uno está hablando agresivamente y el otro tranquilo, entonces las circunstancias no permiten una comunicación. Cuarto, los ruidos o perturbaciones. Una persona que es perturbada en su tranquilidad no puede recibir un mensaje. A cualquiera de ustedes que lleguen con agresión, ustedes no podrían recibir el mensaje porque ese mensaje no llegaría, ya que inmediatamente el cerebro bloquea la información, porque pues a nadie le gusta escuchar agresiones. Y por último, la retroalimentación es a través del mensajeo. Por ejemplo, el caso de Facebook. Hay muchas publicaciones en este medio, pero esas publicaciones no siempre se pueden constatar. Entonces, por lo tanto, la retroalimentación muchas veces no es posible porque los medios no transmiten información verídica. Y esto podemos verlo en todos los medios. Cuando no hay una información verídica, entonces es muy difícil que se dé una comunicación real. Por eso ustedes dense cuenta que el gobierno generalmente utiliza cortinas de humo a través de información que no se puede retroalimentar. Y esto hace que la misma sociedad pues viva en penumbras. Por eso es importante que tengamos muy claro esto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, podemos poner otro ejemplo. ¿Por qué hay tanta separación en las parejas? Por falta de comunicación. Por falta de comunicación. ¿Por qué hay tanto conflicto en los novios también? Por lo mismo. Lo mismo, es decir, entonces no nos sabemos comunicar, por eso es muy importante la comunicación. Primero, hablar el mismo lenguaje. Si hablamos tranquilos, podemos entendernos. ¿Cuál es el canal? Pues el canal que sea. Si hablamos por videollamada, si hablamos por teléfono, si hablamos físicamente, también debemos propiciar unas circunstancias apropiadas, es decir, el ambiente debe ser propicio para la comunicación, porque si las circunstancias, que en este caso es el ambiente, no es propicio, pues no se puede dar la comunicación. Toda la comunicación se va a ver fracturada si en algo hay una diferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Elementos de la comunicación. Vamos con los elementos. ¿Algún otro lector que nos ayude, por favor? Elementos de la comunicación. Emisor es quien transmite el mensaje. Receptor es el que recibe el mensaje. Código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Palabras, gestos y símbolos. Mensaje es información o conjunto de datos que se transmiten. Canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para revisar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc.
Ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir la recepción del mensaje original y pueden ser tanto emisor como el canal de o del receptor. Retroalimentación o Facebook. O en una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde al enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Contexto. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la intercepción del mensaje, espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, o contexto social, etc. A ver, entonces, también si el contexto social es diferente, es muy difícil que haya comunicación. Esto lo vamos a ver plasmado a través de incluso los gustos. Podrá existir una comunicación rápida y eficaz entre una persona que escucha música sonidera con alguien que estudia música clásica. ¿Podría decirse, no, maestro? Podrían debatir cuál música es mejor. ¿Y quién tendría la razón? Pues hay realmente ninguno, ya que cada gusto es subjetivo. Entonces, ¿habría comunicación o no habría comunicación? ¿Sí? Pero si los gustos son subjetivos, ¿dentro de la subjetividad puede haber comunicación? Depende, ¿no? A ver, ¿los celos son subjetivos o son reales? ¿Los qué? ¿Puede haber comunicación entre una persona celosa y una no celosa? Mm, sí podría. Sí podría. La pregunta es ¿por qué no lo hay? Porque el contexto es diferente de cada uno. ¿Cómo? O sea, uno, pues sí tiene los celos y no sabe por qué. Bueno, sí sabe por qué. Y el otro, pues no tiene los celos y no sabe, no los tiene y no sabe por qué el otro lo puede tener. Por eso son diferentes. Es correcto. Entonces, es muy difícil que haya comunicación. Puede haberla, pero no necesariamente. O sea, puede existir la comunicación. A ver, ¿siguen viendo la presentación ustedes? No. 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 A ver, entonces vamos a desactivarla porque se nos desactivó. Ahora sí ya. Sí. Bueno, entonces tiene que haber una sintonía entre el emisor, receptor, los códigos, los mensajes, los canales, los ruidos, la retroalimentación y el contexto. Si no hay una unificación de estos, difícilmente se da la comunicación.
¿De acuerdo? Ujú. Sí. Sí. Hay 5 pasos en los procesos de comunicación. ¿Quién nos ayuda con el primer párrafo? Los 5 pasos en el proceso de la comunicación. La intención de comunicar se requiere de uno o varias emisiones que quieran enviar un mensaje. Segundo, La codificación del mensaje. El emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, verbal, no verbal, escrita o visual. tercero, La transmisión del mensaje. Implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje, un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar el mensaje escrito, una llamada o una charla para una comunicación verbal, etc. siguiente, La recepción del mensaje. Para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar, ¿por qué? porque no sabe leer. Son contextos ¿Sabe diferentes. leer? Entonces, ahí se ve obstruido el mensaje. Hace tiempo donde me encontraba yo Pero puede haber un intermediario, ¿no? Que sí sepa leer. bueno, les voy a contar una experiencia que yo tuve. Resulta que yo siendo joven, estaba en misiones en Oaxaca. Y entonces llegó una de las mamás muy exaltada y pues golpeando a su hijo. Y me dice, misionero, misionero, este, eh, pues mi hijo primeramente sabía leer y ahorita ya no sabe leer. Y sí, estoy muy molesta, pero con otros términos, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pues ¿por qué, señora? Y me dice, es que no es posible que no sepa leer. Le digo, ¿por qué no sabe leer? Y le digo al niño, ¿sí sabes leer? Dice, sí sé leer. Y entonces la señora dice, bueno, pues entonces, ¿por qué no me dice qué es esto? Para esto les habían regalado unas latas de queso. Pero estas latas las había regalado Estados Unidos a las comunidades rurales. Por lo tanto, pues el niño era imposible que supiese leer inglés. Y entonces la señora estaba muy molesta porque Ah, eh, profe. ¿me escuchan? Sí. Sí, ahorita ya. Sí, ya. Bueno, entonces les comentaba, le digo, esta señora, vuelvo a repetir, esta señora llegó muy molesta. Les habían regalado unas latas de queso, pero la señora quería que le leyera qué es lo que decía. Entonces el niño dice, es que esas letras, bueno, esas palabras yo no las conozco. Pero ¿cómo si es posible si tú sabes leer y no sabes leer esto? Entonces yo le dije a la señora, bueno señora, es que esto está en inglés. Y el inglés, bueno, pues es un idioma muy diferente al que nosotros conocemos. Por eso el niño no sabe leerlo. Ah, ya. Entonces ahí en ese ejemplo podemos ver la obstrucción de un código. No hay comunicación porque no hablamos la misma lengua. Entonces la lengua puede ser otra obstrucción para que exista comunicación. Siguiente. La interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales,
el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. Correcto. Siguiente. Principales características de la comunicación, entonces. Principales características de la comunicación. Requiere de un emisor y un receptor. Para que el mensaje pueda ser enviado, se requiere de la intervención de un emisor. Del mismo modo que el receptor es esencial para que el mensaje pueda ser recibido e interpretado. Entonces, la comunicación es un Proceso. proceso dinámico, donde los roles del emisor y el receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación, se convierte en emisor. Emisor, entonces, es el que transmite y el receptor es el que recibe. Es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación sirve para reafirmar al individuo y permitirle expresarse y transmitir un mensaje. Entonces, para que haya una sana comunicación, ya en conclusión, para que haya una comunicación real, verdadera y sobre todo una comunicación plena, es importante que todo tenga sintonía. El emisor, el receptor, el mensaje, el tiempo, las circunstancias, los códigos, etc. De lo contrario, entonces no puede haber una sana comunicación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Todo bien. Bueno, pues con esto concluimos y nos vemos el próximo viernes. El día de mañana no hay actividad, entonces mañana descansan y ya verán sus profesores hasta el siguiente miércoles. El jueves se vuelven a reanudar otra vez las actividades. Pues que pasen un bonito día, cuídense mucho porque la enfermedad está muy terrible. Igualmente.